El camioneta de Venezuela, de Venezuela. Clasito. Y que no entraste el teléfono, Verga, pasa, mami. Sí, chamo, yo sí sabía. ¿No sabía porque te dejó? Yo sabía, mi hermano. ¿No sabía? ¿Quién era el cara? Yo, mentira. Esta fue otra grabación de Ernesto Belis Productions, número 1 en videos a nivel